operaciones. En esta clase vamos a trabajar lo que es la programación lineal como tal. Y parece que la plataforma sigue caída. Plataforma Sapiens. Bueno. Entonces voy a activar mi cámara. Listo. ¿Ahí me están observando? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una introducción a la programación lineal, ¿vale? Entonces, lineal. Bueno, entonces como nosotros veníamos conversando desde la anterior clase, nosotros vamos a trabajar fuertemente en esta asignatura en lo que es la programación lineal, ¿verdad? Que está dentro de la investigación de operaciones. La programación lineal es muy grande, sí, es muy grande. Entonces, esta programación lineal puede expresarse, ¿sí? Como, pero me desconecto este cablecito. Listo. Esta programación lineal puede expresarse como una técnica, ¿no? Técnica. O puede definirse como una técnica también, ¿no? Que pues me va a permitir a mí encontrar soluciones óptimas, ¿sí? A problemas de asignación de recursos. ¿Listo? La técnica que permite solucionar problemas de asignación de recursos. También puede ser vista la programación lineal como un modelo, ¿sí? Se lo puede, digamos, usted lo puede encontrar, los autores lo definen como modelo también, ¿no? Pero también lo podemos ver como una técnica, ¿no? Que me permite a mí solucionar, sobre todo, problemas de asignación de recursos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y esta asignación de recursos va a ser, pues, actividades. Sí, le vamos a asignar recursos a procesos, sí, actividades. Y esas actividades van a compiten entre ellas, ¿no? Entonces las actividades compiten entre ellas. ¿Para qué compiten? Pues para obtener recursos. Ya sabemos nosotros que pueden ser recursos físicos o recursos humanos, ¿verdad? Bueno, entonces lo que permite la programación lineal es esto, como tal. Entonces va a solucionar estos problemas, de encontrar una solución óptima, ¿no? La idea es encontrar una solución óptima, como les mencionaba en la anterior clase, ¿sí? Una solución óptima para este problema. Este es un problema realmente, ¿no, muchachos? Van a haber actividades que compiten entre ellas, ¿sí? Para la asignación de recursos. Las actividades una actividad quiere todos los recursos realmente, ¿sí? Pero no se puede, porque hay otras actividades que también requieren recursos. Entonces, lo que se hace, ¿sí? Es asignarles de acuerdo a una forma establecida. La vamos a buscar, esa forma, mediante esta técnica de la programación lineal, ¿sí? Entonces, verán, miren, estos recursos, le voy a hacer aquí una flechita. Estos recursos son limitados, ¿no? Yo les mencionaba que no hay recursos ilimitados, no hay recursos infinitos. Eso no existe. Entonces, cada empresa dispone de esos recursos limitados, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos es que encontrar esa forma de asignar esos recursos limitados, pues esas actividades, ¿no?
están compitiendo por ellos. Esos recursos son limitados. Tenemos, mejor dicho, que hacer buen uso de esos recursos en todos los instantes de tiempo, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de programación, estamos haciendo referencia no a la programación digamos, del desarrollo de software que de pronto tuvieron que haber tocado en algún momento, ¿verdad? Programar para desarrollar, para hacer software. Esta programación tiene que ver con planear, ¿sí? Planear. ¿Cómo vamos a planear las cosas? ¿Cómo vamos a planear la asignación de recursos, ¿sí? A diferentes actividades. ¿Cómo va a ser esa planeación? ¿Cómo voy a hacer yo, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando en la parte de proyectos, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para poder planear cuáles son las actividades que siguen a qué actividades? ¿Verdad? Porque em, en la parte por ejemplo, de la realización de proyectos, como les comento, ustedes tienen varias actividades. Muchas actividades pueden tener, de hecho, ¿sí? Pongámonos a pensar en el ejemplo de toda la concesión que está involucrada en la construcción, ¿sí? De la doble calzada Pasto y Piales. Entonces, ya hay muchísimas actividades, pero muchísimas, y necesitan realmente una buena planeación, ¿no? De las actividades. ¿Cómo las van a realizar? ¿Qué actividades son primero? ¿Qué actividades no pueden esperar? ¿Qué actividades sí pueden esperar, no? Eso lo vamos a tocar también cuando sean las redes per CPM, ¿sí? Y la parte de programación en general tiene que ver con planear, ¿listo? Y la parte de la linealidad, sí, de programación y de la parte lineal, significa, por ejemplo, que las funciones, ¿verdad? Que las restricciones y que las variables tengan linealidad, ¿sí? Linealidad, es decir, que el exponente de las variables, el máximo exponente sea 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las funciones estamos hablando de funciones lineales, ¿no? Que sean funciones lineales como tal. Ustedes ya saben que una función lineal, cuando estamos hablando de dos variables, está representando una recta, ¿verdad? Entonces, todas las funciones tienen que ser lineales. Cuando hablamos de las restricciones, entonces estamos hablando de relaciones, ¿no? Relaciones. Entonces, estas relaciones pueden ser expresadas, por ejemplo, con mayor que, o el mayor igual, el menor que, el menor igual, el igual, etc. Entonces, esas restricciones también tienen que ser relaciones, ¿sí? De elementos lineales. Las variables también tienen que ser lineales. Todo tiene que ser lineal aquí. Entonces, a eso hace referencia la programación lineal. Todo tiene que ser lineal. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de restricción. Digamos, a ver, 3x1 más 4x2 tiene que ser menor o igual que, a ver, se me ocurre que 43. No sé, se me ocurrió ese ejemplo. No sé si lo ven clarito. Entonces, ahí es eso. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que aquí los exponentes de las variables, el máximo exponente que encontramos es 1, ¿verdad? Si usted, esto sí se lo puede trabajar con programación lineal, pero si usted encuentra, por ejemplo, que una de estas variables tiene exponente 2, con eso ya no la podemos trabajar desde programación lineal. O si la encontramos con una variable tenga exponente 3, etcétera, que sea mayor a 1. Entonces ya no lo podemos trabajar con programación lineal. ¿Listo? Entonces tenemos que hablar de toda la linealidad que se presenta aquí. Bueno. Esa es la definición de programación lineal. Entonces, dentro de esta pequeña introducción, hasta el momento, ¿tienen dudas, inquietudes?
¿No? ¿No hay dudas, no hay inquietudes? No, profe. Bueno. Otra cosa que es importante, muchachos, aquí tener en cuenta es que un mismo problema, ¿sí? Un mismo problema puede presentar varias soluciones. Un solo problema puede presentar varias soluciones, pero lo que nosotros buscamos, ¿sí? Buscamos es una buena solución, ¿verdad? Buscar una buena solución. No estamos diciendo buscar la mejor solución, ¿no? Eso era lo que yo les comentaba. Resulta que pues la mejor solución a veces no es posible encontrarla, es muy difícil, ¿sí? Porque estamos hablando de un espacio de búsqueda grandísimo, de un espacio de búsqueda muy grande, y a la hora de la verdad, buscar en todo ese espacio, valga la redundancia, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces existen métodos heurísticos, ¿sí? Que me permiten a mí buscar en ese espacio y encontrar una buena solución, ¿sí? Una solución óptima, se puede decir también, ¿no? Una buena solución o una solución óptima. Entonces, encontrar la solución óptima como les digo, es muy complicado, ¿no? Digamos, puede demorarse mucho tiempo. A eso, mejor dicho, me refiero. Toma mucho tiempo encontrar la solución óptima, la mejor de todas, ¿sí? Pero, perdón, encontrar una buena solución sí se puede, con los métodos heurísticos que vamos a ver, ¿no? En la asignatura. Entonces, nosotros tendemos a esto. Hay varias soluciones y vamos a buscar una solución óptima. Bueno, hay que tener en cuenta pues que esta programación lineal, ¿sí? Pues ha sido utilizada en diferentes campos. Ahora les comento, y lo que ha involucrado en la parte empresarial, en la parte industrial, en la parte de producción, etcétera, y en muchas otras áreas, es que se haya ahorrado bastante dinero, porque se está haciendo un buen uso de los recursos, ¿no? Un uso eficiente de los recursos. Sí, es decir, sin programación lineal se puede perder dinero porque se está utilizando mal los recursos, de verdad, y digamos que se está invirtiendo demasiado, sí, demasiado en una mala utilización de recursos. Entonces, si nosotros hacemos una buena utilización de recursos, pues obviamente se va a obtener un ahorro, ¿no? Un ahorro de dinero. Bueno, verán, esta otra cosita que me olvidaba de comentarles, esta buena solución, sí, que les menciono aquí, tiene que estar dada bajo algún criterio, bajo algún criterio. ¿Por qué razón? Porque, verán, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que para un ciclista, supongamos, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre así. Para un ciclista puede ser, digamos, al hablar de algo cerca, ¿sí? Podemos estar hablando de, qué sé yo, por ejemplo, Nariño o Genoy, ¿sí? Hablar algo cerca. Pero para otro ciclista, algo cerca puede ser el Remolino, imagínense, póngase a pensar. Entonces, tenemos que tener un criterio, un mismo criterio, ¿listo? ¿Qué es una buena solución? ¿Sí? ¿Qué es una buena solución? Podemos decir, por ejemplo, una buena solución es que me maximice ganancias hasta un punto dado, por ejemplo, o que me minimice costos hasta un cierto punto, ¿verdad? Entonces, hay que tener un criterio para buscar una buena solución. ¿Listo? Entonces, en el caso que yo les puse de ciclismo, ¿sí? El término cerca es muy subjetivo, habría que decir, bueno, tantos kilómetros, ¿verdad? Etcétera.
Entonces nosotros para conseguir esta buena solución, muchachos, aquí en programación lineal, tenemos que tener un criterio. Tenemos que definir un criterio. Con ese criterio nosotros ya podemos decir esto es bueno o esto es malo. Si pasa este punto es bueno, si no lo pasa, pues no es bueno. ¿Listo? Entonces tenemos que tener el criterio para decir esta solución es buena. Muy bien. Miremos algo de los elementos, ¿no? Miremos algo acerca de los elementos de programación lineal. ¿Listo? Entonces, yo ya los nombré hace un ratico, pero quiero que los analicemos de a poquito. Por ejemplo, están las variables, ¿no? Están las variables. Arranquemos con las variables. Las variables, muchachos, es lo primero que usted debe buscar en un problema de programación lineal. ¿Listo? Recuerden que hay una definición del problema. Entonces, en ese momento, cuando usted empieza a definir el problema, usted tiene que empezar a identificar eso para formularlo en el modelo. ¿Se acuerdan que hablábamos del modelo? Entonces, las variables, inicialmente. Entonces, en las variables son aquellos elementos que pueden cambiar, ¿verdad? Porque se llaman variables y que le permiten lo que es la toma de decisiones, la toma correcta de decisiones al final. Las variables son importantísimas, así como los elementos que siguen. El otro elemento es la función objetivo. La función objetivo. Entonces, la función objetivo es aquel elemento, ¿sí? Que a mí me permite indicar, ¿sí? Me permite indicar si vengan, aquí les voy a anotar. Entonces, las variables permiten es tomar decisiones. ¿Listo? La función objetivo es un indicador. Indica. ¿Sí? Indica qué tan buena es una solución o qué no tan buena es una solución. Es un indicador, ¿no? La función objetivo. A la larga la función va a estar dada en función, digamos, de las variables y me va a decir, bueno, esta combinación de estas variables, teniendo en cuenta esta función objetivo, me dice, ¿es buena o no es buena esa solución? ¿Sí? Esos valores para esas variables. ¿Listo? Y tenemos el otro elemento que son las restricciones. Las restricciones. Entonces, las restricciones son esas limitantes, ¿no? Limitantes. Restricciones son limitantes, ¿sí? Yo les hablaba a ustedes de recursos, ¿no? Esas limitantes que nosotros tenemos en cuanto a los recursos. Limitantes en cuanto a recursos. Entonces, la existencia de recursos, ¿sí? La existencia de recursos en una empresa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted está grabando la clase? Le cuento que no, porque no tengo la contraseña. Es que Sapiens está caído. No tengo la contraseña para poder. Mira, voy a entrar a Sapiens otra vez. Yo solo tengo el enlace, ¿no? El de acceso a la clase, pero la contraseña sí no la tengo. Y sin contraseña no puedo grabar, les cuento, muchachos. Entonces, pues ahí vayan tomando notica, ¿vale? Por ahora, ya la próxima pues me comprometo a sacar, ¿no? Esa contraseña, tenerla aparte, en algún archivito. Es que no pensé que se iba a caer Sapiens, muchachos. Bueno. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Ahora le tomo fotos, si quieren, a ese cuadrito le tomo foto y le envío al grupo, ¿vale? Mejor. Verán, les comentaba a ustedes que la existencia de recursos en una empresa, ¿sí? Me implica mis restricciones ya de una vez. Yo, por ejemplo, adquiero recursos en la empresa, adquiero máquinas, contrato, empleados, etcétera. Eso a mí ya me implica restricciones, imagínense.
¿Restricciones para qué? Para las actividades, ¿sí? Por eso hablábamos de que programación lineal es planear, ¿sí? Planear. Yo tengo que planear cómo voy a hacer un buen uso de esos recursos, porque tengo unas restricciones en cuanto a esos recursos, ¿sí? Restricciones como qué, por ejemplo, la cantidad de máquinas que yo tengo. Digamos que yo tengo 5 máquinas, ¿sí? 5 máquinas. Entonces, esas 5 máquinas me están a mí, digamos, imponiendo unas restricciones. Solo tengo 5, no tengo más. Tengo que utilizarlas bien, esas 5 máquinas, ¿sí? Para la elaboración del producto final. Entonces, estos son los elementos de la programación lineal. Restricciones hay de todo tipo. Hay de tiempo, hay... Es que el tiempo también es un recurso, ¿verdad? A la hora de la verdad. Tenemos de recursos humanos, como les comentaba, recursos físicos. Entonces, venga, le voy a tomar fotico para enviárselas al grupo porque, como ustedes saben, no estamos grabando y por esa razón... Ay, se fue con flash. Pero me sale el brillo, creo. Ah, no, ahí está bien. Venga, les envío esta fotico. Vamos a ver. ¿Dónde están? Investigación de operaciones 2020. Listo, muchachos. Ahí les acabé de enviar la fotico del... Les acabé de enviar la fotico, ¿no? Del tablero para poderlo borrar. O si quieren tomar noticas, pues ahí en su cuaderno no hay ningún problema, muchachos. No hay lío. Bueno, entonces, estos 3 elementos de la programación lineal, muchachos, me forman a mí el modelo. Esos 3 componen el modelo, los 3, como tal. Entonces, cuando nosotros empecemos a modelar en estas clases, ¿sí? Ya vamos a empezar con problemas. Algunos de la vida real, otros ficticios, ¿sí? Entonces, tenemos un problema y nosotros tenemos, cuando yo les diga modelemos el problema o encontremos el modelo, pues vamos a identificar estos elementos, ¿sí? Las variables, lo primero y lo más importante son las variables, la definición de variables, ¿sí? Vamos a entrar con la función objetivo, ¿verdad? Y las restricciones. Vamos a identificar restricciones. Hay unas restricciones, vengan, eso, qué pena, no le puse en la foto. Hay unas restricciones que se llaman de no negatividad. No negatividad. Esas restricciones de no negatividad me están indicando que las variables no pueden tomar valores negativos, ¿sí? Entonces, eso es aquí en investigación de operaciones y en programación lineal, perdón, eso es algo básico, ¿sí? Siempre tiene que poner restricciones de no negatividad. La programación lineal trabaja en eso. ¿Por qué razón? Perdón, la programación lineal trabaja así, trabaja de esa forma, ¿listo? ¿Por qué razón? Pasa que cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, ¿sí? De asignación, digamos, de recursos físicos, de máquinas, por ejemplo. ¿Cuántas máquinas necesito yo para hacer cierta actividad? Queda muy mal, ¿sí? Queda ilógico decir que yo necesito menos 3 máquinas para hacer una actividad. No tiene sentido, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿cuántas personas necesito yo para elaborar, por ejemplo, para todo el proceso de manufactura del calzado? ¿Cuántas personas necesito? Y que alguien diga, por ejemplo, yo necesito menos 8 personas para hacer calzado. No, eso no tiene sentido, ¿vale? No es lógico. La programación lineal por eso impone estas restricciones de no negatividad. Nosotros tenemos que ponerlas dentro del modelo. Es decir, la programación lineal trabaja así, ¿vale? Tenemos que poner nosotros estas restricciones de no negatividad. O, por ejemplo, en tiempo. ¿Cuánto se va a demorar en hacer tal cosa? Entonces uno no puede decir, me voy a demorar menos 1 hora. Uno dice, ¿cómo? Eso pues no tiene sentido, ¿vale? Entonces, esa restricción toca implementarla de la negatividad. Aparte de las restricciones que usted identifique por las limitantes en los recursos, ¿verdad? Que le proporciona a usted el problema.
Repito, estos elementos son el modelo. ¿Listo? Esos elementos componen el modelo. Entonces, cuando yo les diga modelemos un problema, tenemos que encontrar esos elementos. Es lo más importante. Eso es clave, muchachos. Ya resolver esto, ¿sí? Resolver al inicio, pues como no conocemos las formas, los métodos heurísticos que yo les comentaba a ustedes, pues es algo nuevo para nosotros. Al principio, pues, tenemos que comprender, entender, asimilar ciertas cosas, pero después resolverlo se convierte en algo sencillo, ¿sí? Sencillo. Esta es la parte más importante, diría yo, ¿no? Tener una buena formulación del modelo. Es importantísimo. Si usted tiene un buen modelo, ya resolver ya es, digamos, más sencillo, ¿verdad? Pero hay que hay que formular un buen modelo, ¿vale? Bueno, voy a borrar, ¿no? Profe, Dígame. antes de que borre, ¿podría volver a repetir? Es que ya continué grabando la clase. ¿Repetir qué parte, perdón? No, pues para haber grabado la clase, todo lo que explicó. A ver, espéreme. ¿Usted me está diciendo que ya está Sapiens funcionando? No, estoy grabando yo con otro programa, es que por eso. Ah, ya le entendí, vale. Bueno, no sé desde dónde, pero yo voy a repetir lo del modelo. Mira, Vale, gracias, profe. dentro de los elementos de programación lineal, ¿sí? Nosotros encontramos primero las variables, ¿sí? Las variables. Las variables son aquellos elementos que me permiten tomar decisiones. Eso es importantísimo arrancando para definir el modelo. Usted tiene que arrancar buscando las variables, ¿listo? Después de buscar las variables, pues vamos a buscar la función objetivo. Tenemos que formularla, la función objetivo. Esa función objetivo es como un indicador. La función objetivo me indica qué tan buena es una solución o qué tan no buena es una solución. ¿Listo? La función objetivo. Recuerde, una solución es darle valor a las variables. Eso es una solución. La variable x1 tiene valor 10, la variable x2 tiene valor 5, la variable x3 tiene valor 20, etc. Sí, es un ejemplo. Entonces, la función objetivo me indica qué tan buena es esa solución en función de las variables. Bueno, y tenemos limitantes, ¿sí? Limitantes que nos impone la existencia de los recursos, ¿sí? Esas limitantes las denominamos restricciones, ¿sí? Restricciones. Entonces, esas restricciones pues son relaciones, ¿sí? Son relaciones entre las variables como la que les mencioné, están bien identificadas por la utilización del mayor que, mayor igual, menor que, menor igual, el igual, etcétera, ¿sí? Y hay una restricción importantísima que son las de no negatividad. El modelo, lo que es la programación lineal, dice, mire, todas las variables usted tiene que imponerles estas restricciones de no negatividad. Y es por lo que les comentaba hace un momento, que, por ejemplo, la solución, digamos, la variable x1 me indica la cantidad de personas encargadas en la elaboración de cierto producto de metal. ¿Listo? Entonces yo no puedo decir que mi solución, por ejemplo, aquí x1 me dio menos 5. Yo no puedo decir que necesito menos 5 personas para elaborar ese producto de metal. Entonces, esa es la lógica, ¿sí? de por qué en programación lineal tiene que imponerse estas restricciones de no negatividad. Nosotros las formulamos. ¿Listo? Eso fue lo que dije hace un momentico. Entonces, ahora ya continúo borrando porque igual ya había borrado. Cuando usted me dijo ya estaba la pantalla, el tablero casi borrado. Bueno, dentro de las aplicaciones, ¿sí? Que se encuentran en la programación lineal, está, por ejemplo, problemas de producción, ¿sí? Está el manejo de problemas de manejo de inventario, ¿sí? Hay problemas de transporte, que es lo que vamos a ver también nosotros, problemas de transporte, problemas de presupuesto, distribución de recursos humanos o físicos. Y está, miren, y está orientada, ¿sí? ¿A qué áreas está orientada la programación lineal? Miren, está orientada a la parte de la agricultura,
a la parte del comercio, a la parte de, como ya les mencionaba, de producción como tal, a la ingeniería, en general toda la ingeniería, ¿sí? A la parte de la manufactura. En realidad abarca muchísimas áreas, ¿no? Muchísimas áreas abarca la programación lineal. Miren, a medida que vayamos viendo los problemas, ustedes van a ir identificando la gran variedad de áreas que involucra la programación lineal. Es una variedad muy grande, ¿no? Realmente. Por no decir casi todas. Muchísimas áreas. Bueno, entonces vamos a irnos ahorita con... Miren, vamos a definir, ¿sí? Vamos a definirlos formalmente, los problemas de programación lineal. Kevin, es que está grabando, ¿verdad? Kevin Andrés. Sí, profe. Ahí Kevin se encarga de compartirles el videito a los compañeros, ¿vale? Bueno, ahí le solicitan al compañero. Bueno, entonces, vamos a definir como tal lo que es un problema de programación y lo vamos a definir formalmente, ¿listo? Entonces nosotros tenemos, primero que todo, las variables. Normalmente se definen como X sub J, ¿sí? X sub J. Usted puede definirla también como X, como Y, como Z, como tal, pero formalmente lo vamos a definir así. Quiere decir que vamos a tener J variables, ¿sí? J va a ser igual a 1 hasta N. ¿Listo? Donde N es el número de variables. Este es el número de variables. Variables. No me alcanzó. N es el número de variables. ¿Listo? Entonces, lo primero son las variables. Normalmente, como les digo, ¿sí? Aquí en programación lineal, usted puede llamarlo si quiere X, Y, Z, A, B, C. Bueno, pero se suele utilizar X1, X2, X3, X4 por orden, ¿no? Por cuestiones de orden. Bueno, tenemos la parte de, bueno, ahorita que estamos definiendo es un problema de maximización, ¿listo? Estamos definiendo problemas de programación lineal de maximización. Todo lo que nosotros vamos a maximizar, ¿verdad? Es, porque también hay problemas de minimización, ¿no? También los hay. Y eso los vamos a ver también. Pero vamos digamos, vamos a arrancar esta tipología de problemas de maximización. ¿Listo? Entonces tenemos maximizar, vamos a maximizar una función objetivo Z que va a ser igual a una sumatoria, ¿no? Una sumatoria que va desde J igual a 1 hasta N. Sumatoria de J, que va desde J igual a 1 hasta N. Y es de C sub J, X sub J. C sub J, X sub J. Entonces, nosotros podemos tener, ¿sí? En este orden de ideas, este es el formalismo, ¿no? Un ejemplo, podemos tener, digamos, ¿qué me ocurre? Maximizar Z, ¿sí? Que es igual a 3x1 más 8x2. ¿Listo? Maximizar z que es igual a 3x1 más 8x2. Recuerden que tiene que ser lineal, ¿sí? Y este es un ejemplo, miren, de una función objetivo, realmente. Entonces tenemos las variables y tenemos la función objetivo. Esta es de maximización, ¿no? Esta es la función objetivo. Función objetivo le voy a colocar aquí de maximización.
porque tenemos también, vamos a ver después de minimización. Entonces, miren, por eso lo formulamos nosotros como una sumatoria. Usted puede sumar aquí coeficiente con su variable objetivo. ¿Cuántas necesite, no? ¿Cuántas le defina el problema a usted? Es un ejemplo. Bueno. Y tenemos también, ¿qué nos falta allí? Del modelo. Las restricciones. Muy bien, las restricciones, ¿no? Bueno, entonces las restricciones vienen dadas en términos, aquí en casos de maximización de una, esta es una... Listo, lo mismo, j igual a 1 hasta n. De a sub i j, x sub j, menor o igual que b sub i. Es una sumatoria, miren, que va desde j igual a 1 hasta n, ¿verdad? De todos los a sub i j, x sub j, menor o igual que b sub i. Esto es para todo i. Esto se cumple para todo i. ¿Cómo interpretamos estas son restricciones, no? Voy a colocar aquí, restricciones. Estas restricciones las interpretamos de la siguiente forma, miren. Tenemos una variable x sub j, ¿sí? Entonces esto va para todas las variables, ¿no? Y tenemos b sub i. B sub i es la disponibilidad del recurso. Esta es la disponibilidad del recurso i. Disponibilidad del recurso. Disponibilidad del recurso i. B sub i. Y miren, y este a sub ij es un coeficiente. Este a sub ij es un coeficiente que me indica, a mí me está indicando, cómo es la participación de esta variable j en el recurso i. ¿Cómo participa esta variable x sub j en el recurso i? Este es un coeficiente de él, a sub ij. Repito, b sub ij es la disponibilidad del recurso i. Es un valor que me indica cómo disponemos nosotros de este recurso i. Y este elemento a sub ij me está diciendo, bueno, ¿cómo participa esa variable x sub j dentro de ese recurso i? ¿Listo? Entonces, esto es aquí una sumatoria porque pueden haber más. Recuerden que es varias variables, ¿no? Puede ser que una variable aquí sea 0 ¿verdad? 0 puede ser, porque para x1, supongamos 3x1 más x3, ¿sí o no? ¿Y dónde está el x2? Pues el coeficiente es 0, ¿sí? Quiere decir que esa variable no tiene participación en ese recurso, ¿sí? Eso también lo vamos a encontrar dentro de los problemas que vamos a formular, ¿listo? Entonces, esta es bueno, y están las variables en la negatividad, ¿verdad? Lo voy a poner, a ver, ¿dónde? No alcanza. Lo voy a poner acá arriba. Profe, qué pena. Una pregunta. Dígame. Es que no le entendí muy bien el último ejemplo. ¿El que hice aquí debajo? Sí. Verá, lo voy a hacer acá arriba mejor, ¿listo? Vale, muchas gracias. Le voy a dar un ejemplo de una restricción. Verá, la restricción es así. Yo tengo las variables, que primero es definir variables, ¿no? Yo tengo la variable x1, x2, x3. Tengo esas tres variables en mi problema, ¿listo? Y me encontré con una restricción así. Por ejemplo, que sea 3x1 más 2x3, mire. Esto va a ser menor o igual que 8. ¿Listo? Miren esa restricción. Entonces, este 8, yo tengo que darle una interpretación, porque yo les dije a ustedes, esta es la disponibilidad de un recurso.
Yo puedo decir, este 8 puede ser, puede ser la cantidad de máquinas que tengo disponible para cierto proceso, ¿sí? Dentro de mi empresa. Entonces, este 8 indica esa disponibilidad. Pero miren, aquí no está X2, fíjese. Aquí solo está 3X1 y 2X3. Está diciendo esto que esta variable X1 está participando 3 veces, ¿sí? En la utilización de ese recurso. Y esta variable X3 está participando 2 veces, ¿sí? En la utilización de este recurso. Pero la variable X2 no tiene participaciones, que esto es como si yo tuviera aquí más 0X2, miren. Que a la hora de la verdad esto se multiplica y queda en 0. Entonces estoy diciendo, miren, esta variable no tiene participación, la X2, en la utilización de este recurso. Eso significa cuando esté 0 y multiplicado por una variable. Que ustedes saben que en matemáticas, pues esto no se visualiza, no se presenta. ¿Sí? El 0 por algo no se presenta. Pero se asume, como aquí está, mire, dice aquí, la sumatoria de todas las variables, dice aquí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces se asume que aquí hay un más 0x2. ¿Y cómo lo interpretamos? Pues lo interpretamos que esa variable no tiene participación en ese recurso. Pero por acá puede haber otra, como van a tener varias restricciones, ¿verdad? Puede tener una que usted diga aquí, por ejemplo, 2x2 más, perdón, 2x1 más 3x2 menor o igual que 15, por ejemplo. Mire que aquí no hay participación de la variable 3 en este recurso, pero sí hay de la x1 y de la x2. O puede tener usted una que involucre las 3 variables también, ¿no? Una restricción que diga 2x1 más 2x2 más 3x3, menor o igual que 20, por ejemplo. Entonces puede existir otra restricción, ¿listo? Pero interpretando significa eso, significa que la variable que falta está multiplicada por 0. Y cuando es por 0, significa que no tiene participación en ese recurso. Y pare de contar. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, Alejandra? Sí, profe, sí está claro. Lo que Bueno. pasa es que en un momentico se me fue el audio y entendí otra cosa. Vale. Gracias. No, tranquila, claro, no hay ningún problema. Y están las restricciones de no negatividad. Las restricciones de no negatividad, usted las expresa como x sub j tiene que ser mayor o igual a 0, y esto es para todos los j, que va desde 1 hasta n. Ahí está. Esa es la restricción de no negatividad, ¿no? Se llaman estas. No negatividad. Estamos expresando nosotros que los valores que tomen las variables, eso sí es distinto, ¿no? Es distinto al coeficiente, ¿no? Recuerda, este coeficiente es una participación, hablando de las restricciones. El coeficiente es una participación de esta variable en un recurso. Pero ya cuando hablemos de la solución, de los valores que toman las variables, entonces, ahí les un poquito. Entonces, estamos diciendo que tienen que ser mayores o igual a 0. Entonces, cuando hablamos de mayores o iguales a 0, pues estamos aceptando, estamos permitiendo que el valor 0 sea una solución de las variables. Y eso es posible. Vamos a encontrar en algunas soluciones de problemas que vamos a ver, vamos a encontrar que de pronto una variable toma el valor 0. Significa que, por ejemplo, no se necesitan máquinas para ese proceso, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No se necesitan máquinas para ese, porque lo puede estar haciendo, esas máquinas lo pueden estar haciendo ese proceso lo pueden estar haciendo con otras máquinas. ¿Listo? Entonces, eso depende de la formulación del problema también. Entonces, se acepta que algunas variables tomen el valor 0. Es viable, ¿no? Es viable. Digamos que es una posible solución. Y estamos diciendo que todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0. No pueden ser negativas, recuerden. No negatividad, ¿no? Lo que yo les comentaba.
Entonces, este es formalmente, muchachos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener nosotros los problemas de programación lineal? ¿Sí? Así los vamos a tener, muchachos. Y ya los vamos a ir resolviendo, ¿no? Hasta aquí, cuéntenme, dudas, inquietudes. Los escucho, muchachos. Profe, disculpe, una preguntita. Dígame. Es que se me entrecortó en ese momento. O sea, el AIJ es un coeficiente que indica que X y J no tiene participación en el recurso. Verán, no es X y J, ¿no? Es X sub J, de pronto. Aquí le voy a colocar sub. Espérame, ahí. Ahí, más pequeñito. Verán, el AIJ es un coeficiente, ¿no? El AIJ es un coeficiente, es un número, aquí va. Y me está indicando, miren, esta variable X sub J, ¿cómo es la participación de ella dentro de esta disponibilidad, de este recurso? ¿Sí? Ese es el A sub IJ. No me está diciendo que ella no tiene participación. Verá, el único momento en el que ella me dice que no tiene participación esta variable dentro de ese recurso es cuando vale 0. Cuando ella tiene el valor 0, significa que cuando A sub IJ vale 0, significa que esta variable X sub J no tiene participación dentro de este recurso, ¿sí? Pero si ella tiene un valor distinto, significa que ella sí tiene participación dentro de este recurso. Cualquier valor. ¿Listo? Cualquier valor. Solo si vale 0, no tiene participación. ¿Vale? ¿Qué otras dudas, inquietudes? Venga, le tomo foto. Se lo voy a enviar al WhatsApp mientras ustedes me manifiestan sus dudas o inquietudes, ¿vale? Espérenme, le apago el flash porque no sale el brillo. Ahí. Menos de ahí para que salga todo el tablero. Ya. ¿Qué más dudas o inquietudes, muchachos? Cuéntenme. Ay, sí me fue mal. Espérenme. Listo, muchachos. Ahí les envié la fotico al grupito, ¿no? Ahí les envié la foto en Full HD, muchachos, de pronto. A ver, cuéntenme, ¿qué más dudas, qué más inquietudes? Les voy a preguntar así, pues. Veamos aquí. Bueno, ya se conectó. Espérenme. Muñoz me dice, ¿no? Que ya se conectó. Listo. Muy bien. Entonces, venga, a ver, voy a preguntar. A ver. John Jairo Daza, ¿sí quedó claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. A ver, miremos a Brian Yesid Mora. Por mi parte, sí, profe. Bueno, a ver, alguna compañera. Ángela María Puchana. Todo claro, profe. Muy bien. Vamos a ver otra compañera. Camila Yela. Profe, está claro. Bueno, y un ultimito, a ver, veamos. Dilson Aldair Alvear. Está claro. Bueno, entonces muchachos, vamos a arrancar ya formalmente con problemas la siguiente clase, ¿listo? Entonces ya la siguiente clase tenemos ya problemas como tal y vamos a formular el modelo matemático, ¿listo? Y por hoy vamos a dejar ahí, ¿vale? Entonces, recuerden, el compañero tiene la grabación, ¿no? El compañero... Ay, yo me olvidé. Entonces, le solicitan al compañero la grabación y revisaránlo, ¿vale? Revísenlo, pues, para que la siguiente clase ya tengamos, pues, idea, ¿no? De lo que estábamos
de lo que trabajamos hoy. Entonces, muchachos, si no hay más dudas, más inquietudes, nos vemos la siguiente clase. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Vale, muchachos, profe, estén bien, muchas ¿no? gracias. Bueno, hasta luego, Gracias, saludos. profe. Felicidades, Gracias, muchachos. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias. Gracias, profe.